Voy a leer del capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 11 al versículo 21. Dice la palabra de Dios así: me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros, pues en que fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes. Perdónenme ese agravio. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Pero en todo caso, yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié a otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo ustedes han estado pensando en que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todo esto, amados, para su edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos corrige y nos transforma a la imagen de Jesús. Padre, venimos a suplicar tu ayuda, no únicamente yo al exponer, sino mis hermanos al escuchar, que todos y cada uno de nosotros, por la persona de tu Espíritu Santo, nos ayudes a poner no únicamente atención, sino a dar los pasos correctos y necesarios en cuanto a nuestra manera de conducirnos en nuestra relación contigo y los unos con los otros. Padre, pedimos tu bendición y la recibimos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ustedes tomar asiento. Es de llamar la atención cómo Pablo, como se nos decía la semana pasada, un hombre que había tenido el privilegio de haber estado viendo cosas incomprensibles para nosotros, no sabemos qué fue lo que pasó ahí. Cómo este hombre tenga que hacer uso de palabras que digan, ustedes me obligaron a decirles cosas de mi persona que yo no quería. Si algo caracteriza a un genuino y verdadero hombre de Dios, debe de ser su humildad. Y aquí tenemos a este hombre, a quien, como les comentaba, Dios le permitió oír cosas incomprensibles que no se pueden ni poner en palabras. Y aún así, queriendo él guardar esa postura de humildad delante de sus hermanos, hace algo que es importante en cuanto a lo que está tratando aquí, no únicamente para los corintios hace 2000 años, sino para todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo recurre a las visiones, recurre a esa experiencia, como decía él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé. Dios le permitió a tal hombre, hablando de él, ir al cielo y ver esto. Y no únicamente les habla de eso, sino que luego pasa a tratar con otro elemento que es bien importante en cuanto a lo que vamos a ver el día de hoy. Créanme que si hay algo difícil en las predicaciones es ponerle título. O sea, estamos escribiendo, estamos
buscando cómo exponemos el texto. Y está largote mi título el día de hoy, pero está intencional. El verdadero y único ministerio apostólico y las preocupaciones de un verdadero pastor. ¿Cuál es el verdadero y único ministerio apostólico? El que está respaldado por Dios. Dice, yo fui al cielo, vi estas cosas, pero no únicamente eso, sino que el día de hoy, el día que le escribía, dice, a través de los apóstoles como yo, decía, se han hecho prodigios, señales y milagros. A diferencia de todos los apóstoles falsos que andaban ahí, que lo único que estaban haciendo era hablar y criticar, dice Pablo, se han hecho a través de mi persona y de los apóstoles que el Señor instaló, a los que Él llamó, a través de ellos ustedes han visto, los corintios, han visto muertos resucitados, han visto enfermos ser sanados. Pablo lo agarra una víbora venenosa, se le prende la mano estando con unos individuos en una isla, se la sacude, toda la gente esperaba que él se muriera, una víbora muy venenosa, y el apóstol sigue platicando con ellos de tal manera que la gente de la isla se impresiona con él y dicen, este es un Dios. Porque no hay quien sea mordido por una culebra, una víbora de ese índole y continúe viviendo. Y a Pablo lógicamente le hierve la sangre y le dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Soy un hombre como todos ustedes. Sin embargo, Pablo, este verdadero apóstol, quiere poner en un relieve su vida y la de los verdaderos apóstoles que están enviados por Dios, respaldados por Dios, de tal manera que a la hora que Pablo y cualquiera de ellos habla, están hablando como representantes directos de Dios. Se nos recordó la semana pasada que el evangelio que el apóstol predicó no se lo enseñaron los discípulos, se lo reveló el Señor Jesucristo directamente a él. Por eso muchas veces dijo él, el evangelio que Cristo me reveló, lo que yo recibí de él, esto es lo que les enseño. Ustedes recordarán cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, dice, lo que yo recibí del Señor, esto os enseño. No se lo enseñaron los otros discípulos, fue el Señor Jesucristo directamente. Entonces en esta parte de la escritura, el apóstol Pablo a la hora de que se dirige a todos los corintios, quiere que quede esto bien claro. ¿Por qué? Bueno, porque por principio de cuentas, el apóstol Pablo quiere que sepan ellos que él es un verdadero apóstol de Dios. Que todos los demás que andan ahí metidos en la iglesia, hablando de él, poniéndolo en mal, no tienen absolutamente nada con qué respaldar su supuesto ministerio apostólico. Y aprovecho para decirles, hermanos, que los apóstoles se acabaron en el tiempo de la iglesia primitiva. Ya no hay. Si tú escuchas de hablar de cierto apóstol el día de hoy, ese es un apóstol falso, aunque tenga una iglesia con miles y tenga cientos de iglesias plantadas alrededor de la tierra, no hay apóstoles el día de hoy. Por eso dice el apóstol Pablo, yo estoy haciendo las verdaderas marcas de un apóstol, perdón, las señales de un verdadero apóstol. De hecho, esto es algo tan serio que el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis les habla acerca de cómo aquellos que en un momento dado en las iglesias recibieron gente que se decían apóstoles y les escribe en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis lo siguiente, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu fatiga, dice, y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Hay ministerios apostólicos, gente que en un momento dado, por algún ministerio, una iglesia que plante muchas iglesias y que el pastor y los pastores de esa congregación vayan a estarlo visitando, buscando cómo lo cuidan, cómo se aseguran de que la iglesia esté bien fundamentada. Comentaba Armando hace un poco de tiempo de que pensaba él que lo íbamos a
no me acuerdo si dijo mandar o no me acuerdo qué dijo, pero nosotros enviamos pastores a que planten iglesias y nunca mandaríamos a una persona sola, a una pareja sola, no la mandaríamos. Buscaríamos cómo el matrimonio junto con otras personas que tienen un llamado para ir a plantar una iglesia serían enviados junto con ellos. Y no únicamente las personas, sino acompañados de los recursos económicos y el cuidado pastoral que un pastor que empieza necesita. Las iglesias, cuando recién se plantan, son como bebés recién nacidos. Tienen una de necesidades bien particulares y es bien importante que haya alguien que los esté apoyando, que les esté aportando cuidado. Y eso es lo que pasa con el apóstol Pablo a la hora de que dice, los verdaderos apóstoles tienen estas marcas, hacían milagros. Llevaron con Pedro paños de un enfermo, Pedro los tocaba, el enfermo sanaba, pasaban los discípulos, dice que aún la sombra de Pedro llegó a sanar enfermos. O sea, estamos hablando de cosas bien tremendas. Ahora, ha habido 3 épocas en la historia donde nosotros hemos visto como hombres enviados por Dios. Por ejemplo, vemos a Moisés. Moisés fue enviado por Dios y hacía cosas impresionantes. O sea, has leído ahí el libro de Éxodo, tú ves ahí todas las maravillas que Dios obraba a través de Moisés. Dios lo envía, Moisés hace milagros impresionantes y respalda su ministerio precisamente con ese tipo de cosas. Vemos el otro periodo de la historia donde viene el profeta Elías haciendo cosas increíbles con todos los sacerdotes, en contra de todos los sacerdotes de Baal. Y donde Dios lo envía y de una manera muy clara igual respalda el ministerio del profeta Elías al grado de que en un momento dado mata a 400 sacerdotes de los Baales, de los dioses. ¿Por qué? Porque tenía Elías el respaldo del Espíritu de Dios. Y la otra época, con cantidad de señales y milagros, fue el tiempo del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Esos han sido los 3 tiempos en los que de una manera muy sobrenatural, muy marcada, Dios ha dado testimonio a través de los hombres a quienes Él ha enviado. Ahora, dicho eso, ¿continúa habiendo milagros? Sí, continúa habiendo milagros. La palabra de Dios dice, busca, pide, llama, se te va a abrir, se te va a dar. O sea, tú pide a Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice Santiago, orad los unos por los otros y orar porque esté enfermo y será sanado. O sea, ¿siempre sana? No. ¿Hay un individuo con los dones que siempre? No. No hay tal cosa el día de hoy como una persona que tenga literalmente en su vida el don de sanidad. Y se los voy a decir muy sencillo. Si esa persona existiera, vaciaba los hospitales. No habría en iglesias enfermos. De hecho, se empezaron a dejar de ver muchas de las manifestaciones sobrenaturales, donde nosotros leemos, donde dice Pablo a Timoteo, te dejé ahí a tu hermano para que lo ayudes y que tome un poco de vino por lo frecuente de sus enfermedades de estómago. Vemos en otras ocasiones donde el mismo apóstol, como veíamos la semana pasada, sufrió de una visitación, de un enviado por parte de Dios, un mensajero de Satanás a que lo abofeteara. Dios fue el que lo envió a través de Satanás, como cuando le permitió a Satanás golpear a Job. O sea, el creyente, su vida está caracterizada y debemos de tener esto bien claro, y también nos lo recordó. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No existe. O sea, tú eres de Cristo, tú le has entregado tu vida, tú eres una persona a quien Dios ha recibido y lo ha sellado con su Espíritu Santo de tal manera que eres su pertenencia. Por ende, lo que va a pasar en tu vida, lo bueno y lo difícil, va a ser permitido por el Espíritu de Dios para que tú aprendas a depender de Él. Entonces, en esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo quiere empezar haciéndoles quedar bien claro que él es un enviado de Dios y que tiene el respaldo de Dios a través de todas y cada una de estas manifestaciones del poder de su Espíritu Santo.
La primera característica de un pastor, o las preocupaciones de un verdadero pastor, como tengo yo aquí en mis notas, es que le interesa la gente. Le interesa el bienestar espiritual de las personas a quienes Dios le ha puesto bajo su cuidado. Pablo, después de haber escrito y haberles llamado la atención en varias ocasiones, al estar viendo una continuidad de pecado en la iglesia, podía haber dicho, ¿saben qué? Dios los bendiga, ahí nos vemos. Sin embargo, vemos el corazón de un hombre que por principio de cuentas les dice, ustedes están como molestos conmigo porque no les acepté una ofrenda, dice. Pues perdónenme por haber hecho eso, perdónenme. O sea, dice uno, qué impresión. Pero ¿cuál es la razón por la que los individuos de la iglesia de Corinto estaban molestos? Bueno, porque los otros apóstoles, que no eran apóstoles, le andaban metiendo cizaña a los cristianos de la iglesia y estos andaban reaccionando mal. Ahora, eso es una cosa sumamente importante, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una mala instrucción por medio de cualquier persona que se diga ser apóstol, profeta, pastor, que no está respaldada por la palabra, tu mente va a aceptar y va a asumir que lo que esa persona te dijo está a la altura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede con estos hombres y mujeres también modernos que se dicen ser enviados por Dios y que cuando la gente no se pone a ver que hay un filtro por medio del cual nosotros tenemos que examinar que lo que nos están diciendo viene o no de Dios, que tiene que estar respaldado con esto, que si lo creemos tal cual, sin pasarlo por este filtro, vamos a empezar a tomar posturas que van a generar conflicto, no únicamente en nuestras vidas privadas, sino con la gente con la que compartimos. ¿Por qué? Porque estamos entonces partiendo de un falso fundamento, de una mentira, que fue precisamente lo que le pasó a los corintios. Le andaban creyendo a los falsos y luego estamos viendo que estos individuos seguían pecando. En ocasiones, cuando nos paramos a predicar la palabra de Dios y hablamos acerca de la importancia del pecado, lo cual para muchas personas no es necesariamente algo muy grato, nos debe llevar a decir, oye, espérate, Jesucristo vino a dar su vida por nuestros pecados. Yo tengo que ponerle una seria atención al poder que tienen los pecados en mi vida, porque si eso fue lo que Cristo vino a hacer por mí, quiere decir que yo entonces tengo que tener cuidado con mis pecados, reconocerlos, confesarlos, arrepentirme, para entonces poder vivir la vida cristiana como se debe de vivir. Por eso cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta, dice, y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús nos libra de todo pecado. Una persona que se mantiene bajo la luz de la palabra de Dios va a saber no únicamente cómo caminar, sino con quién caminar, de qué manera caminar para poder tener comunión los unos con los otros. Por eso el apóstol quiere que quede bien claro que él sí está respaldado por Dios. Dice, me obligaron a ello. ¿Ok? Pero una cosa bien importante es que el apóstol nunca estuvo esperando ni buscando la aceptación del hombre. O sea, su propósito, su deseo, su llamado era hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Te voy a mandar a que tú prediques el evangelio y te vas a topar con cosas bien difíciles. Estuvimos escuchando algunas de ellas la semana pasada. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Guiar al creyente a conocer la verdad de Cristo de una manera profunda para que así madure y lo conozca mejor. O sea, nosotros a la hora de que somos expuestos, tú estás aquí el día de hoy, por la razón que estés. Tú y yo estamos expuestos a la palabra de Dios con el propósito de
conocer acerca de Dios, de conocer a Dios y de buscar cómo vivimos para la gloria de Dios por medio del conocimiento de su palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que asegurarnos, y se los he dicho muchas veces, hermanos, no crean que yo tengo algo en contra de otros pastores. Yo no tengo nada en contra de otros pastores, pero sí les digo, por favor, sean ustedes diligentes en discernir a quién escuchan. Muchos pastores de videos, de internet, de televisión, hermanos, parece que están hablando de la palabra de Dios y si algo no hacen es eso. Es bien importante que nosotros veamos cómo se conducen, cómo son sus vidas, sus ministerios, o sea, sí investiguemos. ¿Por qué? Porque nos vamos desafortunadamente poniéndoles atención a personas a quien Dios no nos puso como nuestros pastores, hermanos. Si Dios no puso esos hombres como tus pastores, cuida entonces de someterte a los pastores que el Espíritu de Dios te ha dado a ti personalmente, no por medio de una pantalla. Es en persona, es relacional, es cerquita. Dice Pablo, yo no anduve buscando lo de ustedes, andaba buscando a ustedes. Ustedes son los que me interesan, su vida, su bienestar, sus almas. Esa es la manera de un pastor que debe de estar pensando cómo le da de comer bien a su rebaño, cómo le trae la palabra de Dios de una manera clara, que la pueda entender, que la pueda poner en práctica. El pastor John MacArthur decía en uno de sus comentarios, dice, a menos que aquellos que afirman ser los portavoces de Dios y dar evidencia de sus motivos más profundos y patrones de vida sean honrar, fíjense nomás, glorificar y magnificar a Dios y crecer en humildad, santidad y obediencia, podemos estar seguros de que Dios no los ha llamado ni enviado. Si no vemos eso, Dios no los mandó. Si están orientados al dinero, al prestigio, al reconocimiento, a la popularidad, al poder, a la holgura sexual y al egoísmo, no pertenecen a Jesucristo. Si son orgullosos, arrogantes, resentidos, egoístas y autoindulgentes, claramente son falsos profetas, apóstoles o maestros. Y la verdadera prueba es una bienaventuranza, una actitud de humildad. ¿Y saben de quién la recibimos a través de Corintios? De un hombre humilde. De un hombre que por el cuidado de sus ovejas hizo mención de lo que Dios le había permitido vivir. Un verdadero creyente no se jacta de lo que hace, se jacta de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y luego, como dice, preparó desde antes de la fundación del mundo las obras en las cuales nosotros debemos de andar. Ahora, frecuentemente mencionamos esa parte de Efesios y algunos dicen, y ya las preparó. Y la pregunta es, ¿y cuáles son? Bueno, aquí están en la palabra de Dios. Muchas maneras prácticas que se mencionaron el domingo pasado en medios de gracia que nosotros tenemos para involucrarnos, para conocernos, para servirnos los unos a los otros. Por cierto, gracias a todos los grupos de casa que están trayendo la cena al puente. Gracias por su manera de servir. Es una bendición saber que están ustedes cada semana preparándose para venir a atender a un grupo de personas a quienes se les está predicando el Evangelio. Entonces, maneras prácticas, tangibles en las que aquí vemos que nosotros tenemos que buscar y si no las encontramos aquí, pides ayuda a los pastores. Yo quiero servir, ok, vamos a platicar contigo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hay en tu corazón que quieras hacer para la gloria de Dios? No, pues esto o aquello. Vamos nosotros entonces a buscar maneras de que tú tengas esos contextos en los que puedas servir, crecer, rozarte con los hermanos, vas a batallar. ¿Por qué? Porque habrá personas que no piensan como tú y aún así los tenemos que amar, los tenemos que perdonar, los tenemos que bendecir. Porque si entonces, como la palabra de Dios dice, si nada más bendices a los que te bendicen, pues no estás haciendo nada más que lo que tienes que hacer. Dice, pero si tú perdonas y bendices a los que te aborrecen y te persiguen, entonces estás actuando
como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo era un hombre humilde? ¿Por qué dijo eso? Les escribió a los filipenses desde la cárcel y les pidió a los filipenses, estando él encarcelado, les dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. O sea, él no se la estaría pidiendo a los filipenses si primeramente él no la estaba viviendo. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se les dice, hermanos filipenses, ármense de una manera de pensar, la cual estuvo en la persona de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nosotros aprendemos de un hombre como el apóstol Pablo, un hombre que conoció al Señor Jesucristo personalmente, ya había resucitado a Jesucristo, y ya a pesar de haberlo conocido y haberse jactado de ello, decía este hombre: yo me humillo. Yo soy intencional en cuestiones de buscar cómo me humillo, porque si algo quiero es imitar a mi Salvador. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero comportarme como Él. Hermanos, la humildad no se nos da naturalmente. Nosotros tenemos que esforzarnos de que a la hora de que vamos a servir a Dios, lo vamos a hacer con un corazón que está deseoso de buscar cómo hace su voluntad, cómo pide su voluntad. Yo en ocasiones pienso en relación con este tipo de cosas y he llegado a hacer ciertas conjeturas. La vida nos sería a todos mucho más fácil si nosotros amamos hacer la voluntad de Dios. Porque a la hora de que nosotros estamos pidiéndole siempre a Dios que haga nuestros caprichos, lleve a cabo nuestros caprichos, nuestros deseos, que no es malo que tú y yo le pidamos a Dios que nos visite, que nos conforte, lógicamente es parte de lo que Él hace por su Espíritu Santo. Pero a veces le pedimos tantas cosas, queremos tantas cosas, porque no nos percatamos de que esas cosas a lo mejor no son la voluntad de Dios. Queremos en ocasiones que Dios haga nuestra voluntad. Y hermanos, cuando nuestra voluntad no se hace, nos encontramos entonces con algunas dificultades en las que nuestra relación con Dios se ve afectada, que es precisamente lo que Pablo no quiere que suceda aquí. Él les está hablando acerca de cómo hay un respaldo de Dios y que por medio del respaldo de Dios, las palabras que Él les va a hablar son palabras que vienen respaldadas por Dios. Por lo tanto, se le ponen atención, se obedece, se practican. Y para este hombre quería ver en la iglesia, y yo también, y los pastores de aquí también, lo que queremos ver es que la medida de nuestro servicio a ustedes, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros aquí nos proponemos, se manifieste en cada uno de ustedes habiendo una transformación. Que en ustedes esté tomando lugar la vida del Espíritu Santo de Dios conforme pasa el tiempo, que ustedes están siendo instruidos, porque es una cosa como aquí Pablo dice, yo no sé si ahora que vaya tenga que llorar de encontrarme con que siguen en la iglesia los mismos pecados. Si yo me tengo que humillar para un pastor en donde en la iglesia no hay arrepentimiento, no hay transformación de vida, yo bendigo a Dios por ustedes. Sucede aquí, por supuesto, pero en su mayoría ustedes han tomado en serio la palabra de Dios. Ustedes han entregado su vida a Cristo y genuinamente se arrepienten, otros no. Pero para nosotros, cuando esos otros no se arrepienten, no quieren hacer morir lo terrenal en ellos, hermanos, es una causa de dolor para nosotros. O sea, no es
Nos venimos y nos paramos aquí, nos preparamos con nuestra predicación y que Dios los bendiga, hermanos. No. A nosotros nos interesa sobremanera su bienestar espiritual. Nos interesa, como dice el apóstol Juan creo que es la primera o la segunda carta, no recuerdo exactamente, dice, me interesa que tu alma prospere. Nos interesa que en ustedes haya cada vez un mayor conocimiento del Señor Jesucristo, de tal manera que ustedes crezcan no únicamente en santidad, sino en gozo, en el placer de conocer al Señor Jesucristo, que nos ha abierto el camino vivo y nuevo hasta su presencia para venir y encontrarnos con Él y comulgar con Él. Tener un placer de estar en su presencia, como decía Jaime, decía, aquí estoy, Señor, aquí estoy, háblame, ministra mi alma, Señor. Hay ocasiones en las que les recomendaría a ustedes que a la hora de que lleguen a la presencia de Dios, no pidan, sino más bien díganle, háblame, Señor. Habla a mi alma, conforta mi alma, enriquece mi alma, llénala de paz. Que a la hora de que yo tenga que ver a alguien, que comulgar con alguien, yo pueda ser un medio de gracia en sus vidas. Que era precisamente el dolor por el cual Pablo estaba aquí afectado, porque había estos individuos a quienes Dios les había mandado a un pastor, les había mandado un apóstol, y la gente en la iglesia continuaba con actitudes de rebelión, literalmente contra Dios. El no querernos arrepentir, hermanos, de pecados, es una rebelión deliberada e intencional en contra de Dios. Y esto que se ve aquí es, como dice mi segundo punto, es un amor genuino y desinteresado. O sea, Pablo genuinamente los amaba. Y les tengo yo que decir a ustedes, hermanos, después de estos 25 años, más bien durante estos 25 años, hemos tenido nosotros que aprender a amarlos, a bendecirlos, a llevar en nuestros corazones sus cargas, a suplicar a Dios que los bendiga, que los guarde, que los libre del mal, que les abra su entendimiento para que puedan ustedes conocer a Cristo. De todo lo que nosotros hacemos, hermanos, nuestra mayor y más importante tarea es que ustedes conozcan a Jesús. Y ese conocimiento de la persona de Jesucristo viene a ser una realidad de nuestras vidas a partir del momento en el que nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador. La doctrina de la gracia es esta, que la salvación viene por la gracia de Dios, por medio de la fe y el arrepentimiento. Tú dices, yo creo en Jesucristo, pero me arrepiento de mis pecados. Ahora, cuando nosotros nos vamos arrepintiendo de los pecados que el Espíritu Santo viene y nos trae, nosotros entonces, conforme vamos caminando en arrepentimiento, vamos caminando en santificación. Tú quieres, como la palabra de Dios dice en 1 Pedro 1:15, que dice, sed pues santos como yo soy santo, dice el Señor. Tú quieres ser santo, tú te tienes que estar arrepintiendo constantemente. El arrepentimiento nos ayuda a nosotros a estar más sensibles a Dios. El libro de Hebreos dice, pues sin santidad nadie verá al Señor. Ustedes tal vez han escuchado ese versículo. Estoy casi seguro que esa parte en el original, en el griego, dice, sin santidad nadie percibirá al Señor. Hay una cuestión de una percepción en nuestra relación con Él. Tú llegas en humildad y le dices, Señor, esta es tu palabra, es santa, yo me vengo a presentar delante de ti, te suplico que me ayudes a tener un temor reverente de tu palabra, como dice Isaías 66, yo veo a aquel que tiembla a mi palabra. O sea, vengo, Señor, delante de ti a suplicarte que me hables, que tu Espíritu Santo traiga a mi corazón un sentido genuino de buscar una santidad, un cambio en mi vida para continuar reflejando a Cristo, para continuar siendo una persona que lo representa y lo representa de una manera correcta. Ahora, el cuidado que nosotros debemos de tener de acercarnos a Dios, de ver su palabra, de estar seguros de que estamos siendo instruidos,
es porque los falsos maestros siguen abundando. Puse ahí en un recuadro, pues ustedes no tienen recuadros, tienen nada más notas. Dice, los falsos maestros no vienen de afuera de la iglesia, ni tampoco se forman afuera de ella, se forman adentro. Con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Ahora el apóstol Pablo quiere asegurarse de que los corintios sepan que los ama como él ama a un hijo, y hace mención aquí en la palabra, dice, porque no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, aquí el apóstol Pablo ve a los corintios como sus hijos. Y les dice, no son ustedes los que habrán de hablar a mi vida, los que habrán de traer a mi vida, soy yo. Somos las personas que tenemos una autoridad sobre personas que habremos de traer entonces el cuidado, la dirección, la sabiduría. Por eso es tan importante que tengamos cuidado de a quién escuchamos. ¿Qué escuchamos? Nuestro primer y más importante punto de partida siempre va a ser la palabra de Dios. Ahora, esto que estamos hablando aquí ahorita, a muchos de ustedes tal vez les pueda estar sonando así como diciendo, pues sí, los falsos maestros, yo no veo predicaciones, yo vengo a Misión de Gracia, esto es todo lo que conozco, yo nada más conozco la Biblia. No más que Pablo aquí hace una observación que la quiero yo traer a ustedes. Porque muchos de ustedes tienen hijos en casa todavía. Y la pregunta es la siguiente. Si somos los padres los que atesoramos la palabra de Dios, si somos los padres los que atesoramos al Señor Jesucristo, ¿se las estamos enseñando a los hijos? ¿O los estamos dejando a la deriva? Como los falsos maestros que hablan lo que sea, sin importar. ¿O estamos tomando en serio que la palabra de Dios nos dice, papás, instruyan a sus hijos en la disciplina del Señor? Y el peligro es precisamente que estamos nosotros por no instruir en nuestras casas a nuestros hijos con la palabra de Dios, viendo jóvenes que están siendo instruidos con todo tipo de ideologías contrarias a la palabra de Dios. Están, y todos ustedes y todos lo sabemos, está lleno de ideologías contrarias al cristianismo de una manera desmedida. Los medios de comunicación, sus tendencias son liberales, pro aborto, antifamilia, pro transoperaciones. Veía las noticias de lo de California. Si el niño en una escuela quiere cambiarse de sexo, sus papás no tienen por qué saber. Entonces la cosa está, no les tienen que avisar. O sea, sí, los falsos maestros nos enseñan, tenemos cuidado. Pero ¿y en las casas? En las casas, ¿qué estamos hablando? ¿Cuáles son nuestras pláticas? ¿Cuáles son nuestras posturas? ¿Estamos nosotros interesados en el bien eterno de aquellos a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, como nos ha puesto a los pastores, como en la iglesia? Por eso somos celosos de enseñar la palabra de Dios. Pero ¿y en las casas? Y yo digo, tus hijos que están en casa y los que no están también, son tus hijos. Si Pablo les dice, miren, yo he hecho las señales de un verdadero apóstol, señales, prodigios, milagros. Les dice, para que ustedes sepan que yo soy un enviado de Dios. Bueno, si tú tienes hijos, tú estás puesto por Dios sobre sus vidas. Así de fácil. Tú no tienes que preguntar y decir, Señor, yo tengo autoridad divina sobre estas escrituras, pero por supuesto que la tienes. Yo te los di como herencia. Por lo tanto, asegúrate de hablarle la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de mencionar la palabra de Dios. Que cada vez que te reúnas y vas a comer con ellos, glorifica a Dios. No des por hecho que lo que tienes delante de ti lo mereces. Nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos lo tenemos por la incomprensible gracia de Dios. Por ello debemos de responder en gratitud a Dios porque ha tenido misericordia y nos ha dado su preciosa palabra.
Entonces, ay, caray, se me cayó un lente. Entonces la cosa está en el hecho de que nosotros tenemos que darnos a la tarea de hablarles como representantes de Dios a nuestros hijos. Y si tú eres un líder de grupo de casa, tú has sido puesto por Dios en esa postura. Tú tienes un ministerio en Misión de Gracia, tú has sido puesto por Dios. Tú tienes la obligación y la responsabilidad de hablarles como de parte de Dios. Estás tú recibiendo las guías para que lo que los pastores enseñamos aquí, lo cual está respaldado por la palabra de Dios. Estos sermones los vemos los 4 pastores, y si en algún momento dado decimos, mencionamos, escribimos en sus guías algo que no esté bien, lo tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque poquita levadura leuda toda la masa. Y puse una nota que dice ahí cuando vemos buenos hijos. Y le puse comúnmente, porque no es siempre. Hay padres que estuvieron dispuestos a sufrir el rechazo de los hijos al ser estos corregidos, pero que con el paso del tiempo, al ver el fruto de su tiempo y dedicación y disciplina, le dan gracias a Dios cuando los ven actuar dignamente. La palabra de Dios dice que la sabiduría está justificada por sus hijos, dice el Señor Jesucristo. Papá, mamá, te tengo que decir lo siguiente. Si de algo te tienes que armar, es del valor de obedecer a Dios e instruir a tus hijos y enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Porque te voy a decir, y tú y yo lo sabemos perfectamente bien, o sea, esto yo no te voy a convencer de esto. El día de hoy a lo bueno le llaman ¿qué? Y a lo malo, bueno. Eso no es otra cosa más que juicio de Dios sobre naciones. Ese es un juicio de Dios. Cuando empezamos a ver gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno, ese es un juicio de Dios. Lea el libro de Isaías. ¿Cómo dice el Señor esto? Tú y yo tenemos la obligación de decirles a nuestros hijos qué es lo que dice Dios de todo. No, que no se deja, lo tienes que disciplinar con paciencia y con doctrina, con misericordia y con verdad, dice la palabra de Dios. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Tú no sabes cómo corregir a tus hijos por una cita, vamos a buscar cómo te ayudamos con ello. Pero ese es el corazón de un pastor. ¿Tú tienes hijos? Tú eres el pastor en esa casa. Tú eres el sacerdote, el que se para entre los hombres y Dios a interceder por su alma. Esto es lo que el apóstol Pablo está aquí trayendo a los corintios. Les puse de nueva cuenta el versículo de Proverbios, en cuanto vemos el punto número 3, la importancia del discernimiento y la corrección. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, una de las cosas difíciles que tenemos los pastores y los padres es que tenemos que corregir pecado. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo ahí está haciendo. Hablándoles acerca de actitudes de las cuales ellos no se quieren arrepentir. Pero dice, me temo que cuando vayan ustedes me vaya a encontrar otra vez con estas cosas, dice, y me tenga que humillar. ¿Saben cuál era parte de la humillación que el apóstol Pablo estaba planteando en esta parte de la escritura? Que le dice, para los falsos apóstoles, el que ustedes sigan haciendo lo que quieren hacer en cuestiones de pecado, son como municiones en contra de mí, dice el apóstol Pablo. Se va a hacer para mí una tristeza que estos individuos que les andan enseñando mal, ustedes le estén poniendo atención y no se den cuenta que entre ustedes está habiendo una serie de problemas y de pecados, como lo dice en la última parte de lo que leí el día de hoy. Dice ahí en la última parte del capítulo 12, dice que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. O sea, a la hora de que no hay
arrepentimiento en una persona, hay estas cosas. Las hay en la iglesia y las hay en las casas. Tenemos papás arrogantes, soberbios, ásperos con la esposa, majaderos con los hijos, haciendo uso de palabras antisonantes, déspotas. ¿Qué están viendo los hijos? ¿Qué están aprendiendo los hijos? Están viendo a aquel que les habría de modelar a Cristo comportándose de una manera completamente incorrecta. Y saben, lo peor de todo es que todos pagamos el precio. No es que los pastores o los papás y mamás en su debido momento estemos queriendo hacerle la vida de cuadritos a los hijos, no. Es que si realmente amamos, entonces corregimos. Tú tienes que armarte de un valor bíblico, espiritual, en donde lo que tú quieres es ver a tus hijos, ver a los miembros de la iglesia, que reconozcamos que aquí fue Pablo, pero aquí es el Espíritu Santo a la vez. Dice, ustedes nos dijeron que nos andábamos defendiendo. Dice, no, espérense, les estamos hablando de parte de Cristo, lo leímos. De parte de Cristo les estamos trayendo la palabra. O sea, lo que ustedes están oyendo no es una cuestión de un hombre, esto es palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios que les está diciendo, arrepiéntanse. Muchas gracias, M. Te agradezco mucho. ¿Estos dónde los sacaste? ¿Estaban en mi cajón o qué? ¿Qué? Gracias, de quien sea. No veo. Hijo, qué bendición, man. Qué bendición, gracias. Entonces, nosotros nos armamos de esa manera bíblica de pensar, aunque tengamos que sufrir el rechazo de alguien. Por eso dice, aunque yo los ame más y ustedes me amen menos. ¿Cuántas veces tus padres te corrigieron? ¿No te gustó? A mí no me gustaba. Sin embargo, ahora que ya estás viejo, dices, gracias a Dios por esa corrección. Gracias a Dios. Sé que hay correcciones mal aplicadas, mal hechas, pero hay la manera bíblica de corregir y de enseñar. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo. Y una de las cosas gloriosas de esta situación, como decía el teólogo A.W. Tozer, decía él así, mientras más conozco acerca del pecado en mi corazón, más deseo conocer acerca de la gracia de Dios. Hijo, eso me encantó. Entre más conozco acerca del pecado en mi corazón, más deseo conocer de la gracia de Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos de pecado, cuando la palabra de Dios nos lo presenta, nosotros entonces tenemos que tomarlo con mucha seriedad, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz. A morir por nuestros pecados. Los pecados, escúchame bien esto, los pecados que el día de hoy tú practicas, o practicamos en un momento dado, si nosotros no los hacemos morir, nos van a destruir a nosotros. Tienen poder. El pecado, el capítulo 6 de Romanos, léelo cuando llegue a tu casa, ve que tiene poder para esclavizar a la gente, para hacerte la vida ruin, para hacerte sufrir, para hacerte llorar, para distanciarte de los que amas, para distanciarte de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Por eso la palabra de Dios habla tanto de ello. Y nosotros lo vamos a hablar cada vez que tengamos el texto delante de nosotros y que nos lo pida. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que queremos nosotros quitar de nuestras vidas. Había un hombre, ya ven, digo, aquí también, si alguien en algún momento dado quiere, aquí no lo hacemos, pero hay iglesias donde la gente viene y se pone aquí a orar. Tú tienes la libertad de hacerlo. Pero en una iglesia había un hombre que venía y oraba y le decía a Dios, Señor, quítame las telarañas, le gritaba así. Y un día el pastor se acerca y le pone la mano y le dice, Señor, mátale la araña. Nosotros queremos no tratar con el origen, sino tratar con las
consecuencias y no nos percatamos que hay algo peor que nos está llevando a pecar. Y esa es una cosa tan seria, hermanos, que el libro de Apocalipsis cierra mandando cartas el Señor, el Espíritu de Dios, manda cartas a 7 iglesias y a 5 de ellas se dirige de una manera muy específicas. Y la primera carta se la manda el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, esto está para ponernos todos al tiro. Jesucristo es tu primer amor el día de hoy. Es lo que más amas sobre la faz de la tierra. Él es tu deleite, la razón de tu existencia. Es Él. Te tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. A la iglesia de Pérgamo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ello, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Esto se me hace tremendo, y estás muerto. ¿Cuánta gente va por la vida pensando que porque le va bien, está bien con Dios, y no tienen comunión con Dios, no aman a Dios? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A la iglesia de la Odisea les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojo, ojalá, pues es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El día de hoy la palabra castigo ya en muchas casas no se menciona. No castigues al niño. No, el niño debe de recibir consecuencias. Pero no le digas que lo vas a castigar. No le digas que lo vas a disciplinar. Por favor, hermanos, les suplico que pongamos atención a esto. Esta es palabra de Dios. La disciplina es original de Dios. Él la inventó. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos quiere restaurar y nos quiere transformar a la imagen de Jesús. Estas iglesias, hermanos, fueron reprendidas por Dios porque habían oído la palabra de Dios y no la pusieron en práctica. No le dieron la importancia que le deberían de dar. Quiero cerrar con esta parte de la Escritura donde el apóstol que escribió el libro de Hebreos dice el capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber escuchado el Evangelio, después de haber sabido de Cristo, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor.
Les dice Pablo, esta es la tercera vez que tengo preparado ir por ustedes, con ustedes. 3 veces tuvo que ir el apóstol a cuidarlos, a exhortarlos, a animarlos, a decirles, arrepiéntanse. Y seguía viendo en la iglesia gente sin arrepentirse. El Señor Jesucristo no va a venir 3 veces. Viene una segunda vez. Y la palabra de Dios nos dice, vela y ora, porque no sabes a qué horas yo voy a regresar. A unos el Espíritu de Dios nos va a llevar a su presencia el día menos pensado. Y a otros tal vez nos toque la segunda venida de nuestro amado Salvador Jesucristo, la cual debemos amar. La palabra de Dios dice que Él tiene una corona para los que aman la venida de Jesús. No quisiéramos estar en el cielo todos gozándonos y deleitándonos de estar con Él. Yo sí le pido, Señor Jesucristo, ven por favor. Yo anhelo que venga. O sea, yo quisiera pasar esa eternidad conociéndolo, disfrutándolo, adorándolo, y a ustedes también, con los que habré de pasar una eternidad. Él va a regresar, hermanos, y ya nos mandó las cartas. Ya nos advirtió. Ya nos está diciendo, arrepiéntete. Dice la palabra de Dios, la Escritura dice, el que se santifica, santifíquese más. Y el que esté pecando, peque más. ¿Y eso por qué? Para que no seas tibio. Dios detesta la tibieza. Esto es parte del amor de Dios por nosotros. Esta carta que el Espíritu de Dios inspira a este hombre a que le mande una iglesia en la que es igual que esta, igualita. Aquí hay pecado. En nosotros, en todos hay pecado y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Yo espero y le pido al Señor que por su Espíritu Santo, con quien tú debes de tener una comunión constante, porque el día que creíste, Dios te regaló su Espíritu Santo. El capítulo 2 de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú crees en Jesucristo, tú tienes el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo como habló David en el Salmo 51. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Espíritu Santo, háblame, ayúdame, ilumíname, dame claridad de las cosas de las cuales yo me tengo que arrepentir. Vamos orando, hermanos, vamos a pedir a Dios su ayuda y su bendición y a darle la gloria y la honra por su bondad y misericordia. Padre, gracias queremos darte el día de hoy una vez más por este amor que afecta a nuestros corazones y que, Señor, más que algo que pudiera ser negativo, es algo tan glorioso el que tú nos recuerdes de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para experimentar de una manera más cercana nuestra relación contigo. Señor, te suplicamos que nos libres de todo aquello que nos hace creer que estamos bien, como el que leímos ahí en Apocalipsis. Tú piensas que eres rico, o tú piensas que estás vivo, pero estás muerto, y si crees que eres rico, estás pobre. Señor, te suplicamos nos ayudes, Espíritu Santo, a reconocer esas áreas de nuestro corazón que te ofenden. Te suplicamos cada uno por nosotros, te suplicamos por los miembros de nuestras familias que no te conocen, que extiendas tu misericordiosa mano y te manifiestes a ellos, Señor, y les permitas conocer el glorioso amor de Cristo que excede nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te pedimos todas y cada una de estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.